Bien, estimados alumnos, les saludo y vamos a iniciar nuestra jornada de administración bancaria en lo que toca de esta sesión. Entonces vamos a iniciar con lo que es el contrato de depósito bancario. Y vamos a tocar un poco desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista jurídico, como ya lo veníamos haciendo en esta materia, y un poquito sobre la operativa que tiene los contratos de depósitos bancarios y qué implica cada uno de ellos. En base a eso, entonces arrancamos y decimos que el depósito bancario básicamente es un medio donde el banco hace eh, recursos a través de un instrumento que es el contrato, y a través de eso también puede generar créditos disponibles ya en el mercado para el cumplimiento de una función intermediadora y que básicamente es para satisfacer necesidades mercantiles y obviamente obtener una retribución por, por esa función que tiene o que realiza el banco. Si vamos a contextualizar lo que es el depósito, en este caso el contrato bancario, lo veríamos de la forma que le acabo de mencionar, que básicamente es la forma en que se procede a obtener recursos del público y realizar una función intermediadora. ¿Cuáles son los tipos de recursos o de contratos que puede tener eh, el banco? Y uno de ellos es el contrato de depósito bancario. El contrato de depósito bancario básicamente se realiza entre dos personas o dos entes económicos, en este caso el banco y una persona física o jurídica, y básicamente le confiere al banco guardar sus valores allí, a modo de que esté mejor administrado, y esto se aplica a los depósitos a plazo. Entonces los depósitos bancarios se puede definir como un contrato que se celebra entre la entidad y las personas físicas o jurídicas, y donde las personas le confieren al banco una especie de guarda de dinero o de títulos de crédito o valores, y que éste le tiene que llegue a devolver a un plazo determinado cuando así lo requiera el depositante, ¿verdad? O sea, las personas que dejaron su dinero. Con la observancia del preaviso, salvo que se trate de un depósito a la vista. Eso es en caso de los depósitos. ¿Cómo se puede clasificar esos contratos de depósitos? Bueno, hay un criterio básico en el cual se distingue, que se basa en su naturaleza de lo que se entrega, y esto se puede ver si es una cosa fungible o no fungible. En el caso de que sea un contrato fungible, eh, esto hace referencia a dinero y sirve para constituir la mercancía bancaria por excelencia, y el banco puede disponer de lo que recibe como si fuera de su propiedad, con la obligación de que tiene que restituir, en este caso el dinero, cuando termine el contrato de depósito. Y cuando es no fungible, hace referencia a la custodia, que obviamente no puede usar nada más así de lo que recibe como custodia. No puede sustituir, no puede enajenar, mucho menos, no puede cambiar ese objeto, ese bien. Por más que
eh, pueda, pueda sustituirlo por algo que sea muy similar, el mismo color, el mismo tamaño, las mismas características, no lo puede hacer. Eso es la diferencia entre los contratos de depósitos bancarios fungibles y no fungibles, según el tipo de operaciones que hace el banco. Siguiendo con la clasificación, podemos decir que también pueden existir depósitos de uso. El depósito de uso básicamente es un depósito irregular donde se entrega al banco la potestad de disponer de lo que le entrega. Y ahí puede destinar estos depósitos a operaciones activas, puede darle en préstamo, puede por ello recibir intereses y tiene el derecho de que tiene que respetar el plazo en el cual se le da este depósito. Es decir, estamos hablando de un depósito a plazo, que puede ser también a la vista, pero toda vez que tiene que responder cuando se decida o cuando el dueño del activo así lo requiera. Y en esta categoría, el fundamental activo sería el dinero. Y ahí entramos en el proceso o en el bien principal que maneja el banco. Entonces, el dinero básicamente implica para el banco una operación pasiva. Todos los depósitos para el banco es una operación pasiva. Eh, Le genera una obligación y tiene que pagar por ellos intereses también cuando corresponda y cuando tenga que restituir el capital, también lo va a tener que hacer. Y estos depósitos pueden ser básicamente clasificados en dos criterios. Por un lado, por el efecto que produce, que puede ser simple, cuenta corriente, caja de ahorro, y por el momento en el cual se exige que puede ser a la vista o a plazo fijo. Entonces, esa clasificación se tiene en caso del manejo de depósito del dinero. En el caso de que sea simple, que por lo general es poco frecuente, la cantidad de depósito que se va a extraer se hace de una sola vez y básicamente no es muy práctica para fines comerciales. La cuenta corriente es lo que más se utiliza, se habilita a nombre del cliente y este puede ser individual o conjunta. Está la caja de ahorro, en el cual se hace depósitos de capitales y tiene la diferencia que hay una distinción entre los ingresos y egresos y se hace una restricción en el gasto, es decir, puede tener un costo cuando uno empieza a mover una cierta cantidad y se usa para financiar ciertas actividades que generalmente se hace a futuro. Entonces el banco ahí abona intereses según lo convenido y básicamente para el que hace la caja de ahorro es como una inversión y espera una retribución por esos fondos en un plazo determinado también. A la vista, básicamente el dinero que está disponible, el banco por lo general no paga intereses significativos por ello, se pueden hacer extracciones, más bien sirve para movimiento de dinero, no para generar retribuciones. Lo utilizan más las personas mercantiles para poder tener un mejor manejo de sus valores. Y está el que es a plazo, ese sí ya es una inversión de capital, un certificado de depósito que le genera algún tipo de dividendos a los que contratan este tipo de contratos de depósito. Y luego está el depósito en custodia, y aquí básicamente es un depósito regular y que básicamente no es dinero, pero recibe activos el banco. No necesariamente tiene que ser algo muy
de mucho valor, puede ser documentos, etcétera, es una operación activa para el banco. ¿Por qué? Porque le genera retribuciones, no tiene que pagar por él, sino le genera ingresos, es un producto que ofrece el banco como contratos de depósitos. Entonces, ahí nos lleva a ver la otra clasificación de los tipos de depósitos que pueden ser regular e irregular. Se entrega algo que se va a custodiar, esa entrega es para guarda o custodia y obviamente hay una obligación de la devolución. Y cuando uno reconoce cuando es regular o irregular, el depósito regular, por lo general, según el Código Civil, eh, se refiere básicamente a dinero. Entonces la cosa depositada es un dinero, es fungible y el banco tiene la potestad de poder utilizarlo toda vez que lo devuelva. Y cuando el depósito se vuelve irregular, estamos hablando de depósito en especies o depósito de objetos también. Entonces, esta clase de depósito generalmente varía fundamentalmente por la posición del que deposita. Entonces, el depósito regular, la cosa se mantiene bajo dominio de quien se deposita, con todos los riesgos, las ventajas inherentes, etc. Y el irregular, básicamente, es traslativo al dominio. Entonces, la persona puede usar, pasa de propiedad y la obligación de restituir eso. Eso es la diferenciación entre lo regular e irregular. Y esto básicamente se dispone en las normativas, el Código Civil principalmente, para que eso se pueda clasificar. A modo de aclarar mucho mejor la definición y conceptualizar eso, podemos decir que los depósitos regulares, donde el banco recibe, básicamente está obligado a devolver la misma cosa que recibió del depositante y, y no puede servirse ni utilizar el objeto depositado. Y lo irregular consiste en una entrega de un bien donde está la obligación de que éste, luego de que el receptor restituya por otro de la misma especie, le devuelva al depositante. Es decir, si se otorga dinero, por ejemplo, se espera que le devuelva otra vez dinero. Entonces, lo irregular por lo generalmente son activos monetarios. Y luego entramos en la división primaria de los depósitos bancarios. Y aquí hay una variedad de depósitos, o sea, es muy amplia la forma de distribuir los tipos de depósitos, donde la clasificación en la doctrina, en la legislación, básicamente hace atención a criterios que no siempre hay una coincidencia en lo que se define. Y algunos dicen que para hacer eso, la definición, se hace referencia a los procesos operativos y no necesariamente al desempeño. Entonces, la mayoría de los doctrinarios clasifican los depósitos bancarios en depósito en custodia y depósito de uso. Y aquí entramos en el depósito regular y irregular, que tiene como elemento distintivo que no se puede transferir la propiedad que se deposita en el caso de que es el regular y la transferencia en el caso de que sea irregular. ¿Qué es lo importante aquí desde el punto de vista económico? Que esta clasificación radica en que los depósitos de uso básicamente representa las operaciones bancarias principales o fundamentales, donde el banco cumple la función
típica de intermediación y hace una recolección del capital de las personas para básicamente generar créditos. Y los depósitos en custodia, sin embargo, son operaciones que son como accesorias. Y aquí pasamos a ver la distinción en lo que es los depósitos en custodia, que básicamente son los depósitos cerrados, abiertos y los depósitos de administración. Eh, los depósitos en custodia básicamente son depósitos donde el que entrega la cosa al banco lo hace para que se pueda conservar, para que se pueda guardar. Y la finalidad principal es que el negocio de esta custodia es guardar el bien, que no se deteriore, que no se pierda, que no se robe o que no tenga cualquier tipo de abuso a la confianza. Entonces ahí tenemos la división entre lo que son los depósitos cerrados, abiertos y de administración. ¿Qué son los depósitos cerrados? Y básicamente se caracteriza por la entrega de un sobre, un pliego, paquetes cerrados, sellados de ciertos objetos de valores. Entonces el banco garantiza la integridad del exterior de lo que se entregó sin saber qué hay en él. Entonces lo que se deposita no está en la obligación de dar al banco una información o una descripción de lo que hay dentro de la entrega. Y como consecuencia el banco ignora obviamente lo que hay en él, las características de los valores que contienen ese objeto. Si alguna aclaración se hace, es solo a efecto de fijar posibles límites de indemnización en el caso de que se, se dañe esos objetos desde su exterior. Entonces el banco, por alguna razón, se tiene que controlar cuál es el tamaño, puede hacer una revisión externa nada más, con una intervención entre el depositante y siempre que el depositante autorice. Entonces el depósito cerrado tiene unas características regular que está previsto en el Código Civil y en consecuencia se aplican unas reglas establecidas en esta normativa para que se puedan llevar a cabo estos tipos de depósitos. Los depósitos abiertos, como su nombre lo dice, el cliente entrega al banco los títulos de crédito que están debidamente individualizados. Comúnmente hace entrega compañía de una lista o una planilla donde se detalla lo que contiene, la cantidad, etcétera. Y el banco obviamente verifica si eso coincide con lo que se describe. Básicamente es un depósito común o regular donde el depositante sigue siendo dueño de lo que entrega eh, y el banco le tiene que devolver en el momento determinado, conforme al contrato. El banco no puede usar esos activos, no es que puede usar nada más. Y el tercero serían los depósitos de administración o a dossier. Aquí lo que hace el banco recibe títulos de créditos, se obliga no solo a la guarda, sino también a la conservación, eh, también a su administración. Entonces, ¿qué significa eso? Se compromete a cuidar del ejercicio de los derechos inherentes a cada título. El banco queda sujeto a una doble prestación, cuidar la cosa y desarrollar ciertas actividades de gestión en el cual se expone en el mandato. Y se diferencia entre los anteriores que sí tienen que hacer una movilidad del activo. Y aquí se plantea un problema donde no es un contrato, sino que se trata de un contrato único o de una pluralidad de contratos, porque tiene que hacer dos cosas. Entonces, se trata de un negocio unitario con doble contenido de funciones. ¿Qué se obliga el banco aquí? A custodiar los títulos, debiendo poner las diligencias
inherentes para que eso funcione. No puede generarse la obligación de cualquier resultado de sus operaciones y tiene que cobrar y percibir intereses por ello, dividendos incluso o premios que corresponda por, por estos tipos de depósitos. Eso sería lo referente a los depósitos en custodia. Veamos la clasificación de los depósitos bancarios de dinero. Y los depósitos bancarios de dinero básicamente se clasifican en simples y depósitos en cuenta corriente, depósitos a la vista o depósitos con vencimiento que puede ser plazo fijo, depósitos de ahorro, contrato de capitalización, el ahorro contractual, depósito de ahorro o préstamo para la vivienda y lo que tenga que ver sobre depósito judicial. Los depósitos simples y depósitos de cuenta corriente son principalmente los simples, no son muy frecuentes como lo dijimos al principio, a tal punto que algunos consideran como una creación puramente teórica. Se caracteriza porque el depositante retira la suma depositada una sola vez y en un único acto. Ejemplo puede ser la transferencia de una remesa. Eso se deposita en una cuenta simple y lo deposita y termina allí. Eso puede ser un ejemplo. En cambio, en la cuenta corriente, el depositante hace entregas, retiras, deposita nuevamente en forma sucesiva, aumentando y disminuyendo la disponibilidad de la cuenta. Como en casi todas las operaciones bancarias, se utiliza la llamada cuenta corriente como un procedimiento contable donde la cuenta va reflejando el modo operandi del depositante. En Paraguay, el depósito de cuenta corriente le convierte al banco en como un cajero pagador, o sea que tiene la obligación de ir respondiendo a las órdenes de pago referente y en relación a los depósitos que se van haciendo. Entonces los bancos reciben del cliente los depósitos, no solo sus entregas de dinero, sino también cheques de terceros, lo que se van acreditando en la cuenta. Entonces, lo que se hace, en este caso se asigna depósito en cuenta corriente, puede ser depósito a la vista, eso ya depende de la operación que se tiene. Los depósitos a la vista también pueden ser con vencimiento fijo o a plazo. No muy, pero siempre está disponible para las operaciones, como ya lo estamos viendo. Y también están los de plazo fijo. Eso sí tiene una retribución porque queda el dinero depositado en el banco y el banco puede hacer uso de ese dinero por el tiempo establecido. Si alguien lo quiere quitar antes del plazo establecido, pues eso le va a generar como un costo adicional al banco y eso lo traslada al depositante. Por ello que si yo retiro mi ahorro antes del plazo, o sea, a la vista, pero a plazo fijo, el banco me cobra una penalización. Bien, veamos a partir de aquí algunas caracterizaciones que tienen que ver sobre la cuenta corriente y principalmente en una diferenciación que tenga que ver sobre la cuenta corriente mercantil, la cuenta corriente mercantil y la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria.
Entonces, en base a eso vamos a hacer algunas caracterizaciones que van a ayudarnos a observar qué implica cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Y básicamente queremos observar la diferencia que hay entre estas dos caracterizaciones, más que nada. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, el contrato de cuenta corriente mercantil es un contrato normativo, más que nada. Voy a ponerlo aquí. Voy a quitar esto. Entonces la cuenta corriente mercantil es un contrato normativo eh, que básicamente regula las modalidades de remesa recíproca entre las partes. Es un acuerdo como de precaución que tiene el objeto particular de un tratamiento jurídico a créditos recíprocos. ¿Qué significa eso? Que se puede hacer un contrato, a modo que se puedan hacer los pagos y recepción de dinero en transacciones mercantiles. Créditos recíprocos sería eso. En cambio, la cuenta corriente bancaria, a, a falta de un elemento de reciprocidad, el banco básicamente se limita a una función pasiva. Entonces, el banco es pasivo. ¿Por qué? Porque en una cuenta corriente el banco recibe el dinero y no hace más nada que eh, acatar las órdenes de pago o las órdenes de recepción de dinero, o sea, los depósitos que se hacen en él. El banco básicamente no hace remesas a la cuenta correntista. Entonces, el crédito que le abre o se puede abrir es técnicamente una remesa. Eh, entonces, el contrato de cuenta corriente mercantil hay una posición dual, por decirlo así, de créditos recíprocos y son inexigibles, es decir, una vez que ya lo pago, ya lo pago. Y también son indisponibles hasta la clausura de la cuenta corriente, mientras que la cuenta corriente bancaria, el que abre la cuenta corriente, su dinero tiene que estar disponible. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo puede usar. Entonces, si no es así, el banco no va a poder llenar su fundamental obligación de cumplir con las órdenes de pago del cliente. Entonces, la meta entre el contrato mercantil es compensar las partidas de los créditos con los débitos en un momento futuro. Y en el interín son inexigibles, o sea, hasta que llegue el momento de cumplir las operaciones de pasivos, nadie lo puede exigir. Entonces las remesas básicamente van a ser sometidas a un régimen de indisponibilidad. Y en lo que respecta a la indivisibilidad de las cuentas, básicamente se traza una significativa comparación entre la cuenta mercantil, donde están las remesas, pierden su individualidad, existe clausura en un desequilibrio entre el balance de las remesas, es decir, cuando se paga más o cuando falta dinero para pagar los pasivos. No hay compensación, no se puede hacer efectiva las medidas de seguridad contra remesas, sino que más que el saldo. Y obviamente las remesas no son pagos ni donaciones. Sin embargo, en la cuenta corriente bancaria, las remesas son siempre individualizables. Eh, si existe saldo, siempre es exigible. Puede compensarse el saldo en la cuenta corriente si existe en algún momento la posibilidad de hacerlo.
y cada remesa, cada una de ellas, son embargables. Las remesas también pueden ser pagos, por ejemplo, crédito concedido parcialmente. Entonces, las diferencias entre la cuenta corriente bancaria y la cuenta corriente o los depósitos en cuenta corriente, viendo desde el otro punto de vista, uno y otro es un contrato que tiene comúnmente un mecanismo contable. Entonces, hay una acreditación de lo que se va a depositar y lo que se va a tener que pagar. Entonces, en ambos contratos, el banco va a reflejar sus operaciones en un cuadro contable más que nada. Entonces, por eso es que cuando se hace un préstamo, se deposita en una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque ahí se ve que ya se entregó, más que nada. Y se genera esa posición contable. ¿Qué se precisa para la apertura de una cuenta corriente? Veamos aquí. Requisitos para apertura de cuenta corriente. Veamos qué se precisa para poder aperturar una cuenta corriente. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es tomar una precaución de identificar a los clientes que quieren abrir una cuenta corriente, sea esta cualquiera su naturaleza jurídica. Normalmente en el banco existen departamentos que se encargan de operar esas aperturas. Entonces, la identificación del cliente como persona física lo van a realizar a través de documentos de identificación como cédula de identidad o equivalentes y tiene ciertos tratamientos según la naturaleza jurídica. Supongamos que sea una sociedad anónima. Este no, vamos a utilizar este. Para una sociedad anónima es básicamente lo que va a pedir estatutos, los estatutos sociales de la sociedad anónima. La constancia de inscripción del registro público de comercio. Inscripción, registro público de comercio. El acta de la última asamblea. También van a pedir, obviamente, el balance, los últimos periodos o estados financieros para generalizar. Y la composición del directorio. Eso sería en el caso de que sea una sociedad. En caso de que sea una sociedad colectiva, también van a pedir los estatutos, la inscripción al registro público de comercio, todo lo que tenga que ver sobre la identificación de los socios, y el directorio, los datos del directorio. Los datos del directorio y el uso de firmas. O uso de firmas. Firmas. Eso sería una sociedad colectiva. Y por último, serían las SRL o en comandita.
SRL. Para las SRL, básicamente piden contrato social, o sea, el estatuto. La inscripción al registro público de comercio. Y las publicaciones de la sociedad. O sea, la inscripción en la abogacía y todo eso. La constitución, básicamente. Y también seguro que van a pedir todo lo que es balance, temas de directorio, entre otros aspectos, que muestre todo lo que tenga que ver sobre la posición financiera de las sociedades. Y si es persona física, le va a pedir la cédula de identidad, ingresos. No hay que olvidar que también está la parte de el origen de los fondos. Van a pedir dónde viene el dinero, tema de CEPRELAP, a modo que se pueda aperturar la cuenta corriente. Entonces, en líneas generales, para recapitular, básicamente nos centramos en lo que es el contrato bancario, donde uno de los tipos de contrato bancario es el contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato que hace una administración de recursos. ¿Qué tipo de recursos pueden ser? Y son recursos o activos de personas físicas o jurídicas. Estos tipos de contratos pueden ser fungibles o no fungibles, que según el tipo de activo que se va a administrar, se entrega al banco para su guarda o administración. También pueden ser depósitos de uso o depósito regular o irregular, y siempre está vinculado al uso del dinero. Entonces las custodias pueden ser depósitos cerrados, abiertos de administración. Los del dinero pueden ser simple, cuenta corriente, a la vista, de depósito de ahorro, de capitalización, de ahorro, contractual, de préstamo para vivienda o depósito judicial. Y las características, que recién lo vimos, que tengan que ver sobre los requisitos para aperturar una cuenta corriente. Entonces, los contratos bancarios están relacionados a los productos que estos ofrecen al público en general. Y por lo general, para la redundancia, estos contratos sirven como para ofertar los o articular las funciones que van a tener los bancos sobre sus responsabilidades y plazos que van a tener que cumplir en base a los productos que estos generan. Los contratos pueden ser contratos de depósito, contratos de crédito, contratos de custodias, contratos de crédito dentro también todo lo que son las gamas de crédito, de avales también, puede ser nacional, internacional, entre otros. Bien, por eso entonces tenemos una visión general de lo que son los contratos bancarios.